No sé exactamente cuándo empezó todo. Tal vez fue una tarde, como esas en que el sol se esconde detrás de los tejados y las sombras se estiran como manos buscando algo que no encuentran. Recuerdo que me sentía distinto. No triste, ni feliz, ni enojado. Solo distinto, como si algo dentro de mí se hubiera corrido un poco del lugar, dejando espacio a un silencio que no conocía. El barril, mi casa, siempre había sido un sitio tranquilo. O eso creía. A veces oía el viento pasar por las rendijas, los pasos de los demás vecinos, el eco de las risas de Kiko cuando presumía su juguete nuevo, o los gritos de doña Florinda cada vez que veía a don Ramón. Era ruido, sí, pero un ruido que me hacía sentir acompañado. Sin embargo, últimamente, ese ruido sonaba hueco, como si no viniera de ellos, sino de algo que los imitaba. No sé cómo explicarlo. Era como si cada palabra que salía de sus bocas tuviera un segundo de retraso, una vibración que se colaba después del sonido. A veces pensaba que me estaban hablando dos veces. Una con su voz normal. Y otra con algo que no era voz, sino una intención escondida, torcida. Una tarde salí del barril y los vi a todos. Don Ramón estaba sentado en una silla rota, fumando. La Chilindrina jugaba con una cuerda vieja, contando saltos que nadie le pedía. Doña Florinda estaba afuera de su casa, con un trapo en la mano, limpiando una mancha que no desaparecía. Kiko observaba su pelota, y el profesor Girafales la miraba a ella con esa sonrisa tonta de siempre. Todo parecía igual. Pero no era igual. Había algo en sus movimientos, una lentitud, una repetición que no encajaba. Como si estuvieran ensayando una obra que ya habían actuado muchas veces, pero que ahora hacían sin ganas. Sentí que yo era el único que notaba eso. Que todos estaban vacíos. Caminé hacia ellos, pero no me veían. Al menos, no de verdad. Giraban la cabeza cuando hablaba, respondían cosas, pero sus ojos miraban a otro lado, como si detrás de mí hubiera alguien más. Esa idea me persiguió el resto del día. Cuando regresé al barril, el eco volvió. Me senté y traté de pensar en otra cosa, pero cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros repitiendo los mismos gestos. Don Ramón rascándose la cabeza, Kiko inflando los cachetes, doña Florinda limpiando, el profesor sonriendo. Siempre lo mismo. Como si el tiempo en la vecindad se hubiera atascado. Y yo. Yo era el único que todavía respiraba distinto. Esa noche no dormí. No porque no quisiera, sino porque sentía que alguien respiraba conmigo. No dentro del barril, no fuera, sino en el aire mismo. Cada vez que inhalaba, algo exhalaba al mismo ritmo. A veces pensé que era el viento. Otras, que era yo mismo escuchándome desde afuera. Cerca de la madrugada, oí pasos. No pasos normales, sino lentos, arrastrados. Me asomé por la rendija del barril. No vi a nadie. Pero las sombras en el suelo se movían, aunque no había luz que las creara. Una se alargó hasta tocar la base de mi barril. Entonces sentí un golpe seco en el pecho, como si algo hubiera querido entrarme por los ojos. Grité, pero nadie salió. Ni un portazo, ni un insulto, ni una risa. La vecindad entera parecía muerta. Cuando amaneció, el silencio me siguió. Salí del barril y encontré a todos en sus lugares. Exactamente donde los había visto ayer. Con las mismas posturas, los mismos gestos. La cuerda de la Chilindrina se movía sola, como si siguiera saltando aunque sus pies no tocaran el suelo. Traté de hablarles, pero mis palabras se disolvían en el aire. Se las tragaba el eco, ese mismo eco que me acompañaba desde hacía días. Entonces noté algo nuevo. Sus ojos. No eran como antes. No eran ojos cansados ni alegres ni tristes. Eran ojos de muñecos. Brillaban, sí, pero sin nada detrás. Y cuando giraban hacia mí, lo hacían todos a la vez, como si una solamente los moviera. Corrí al barril. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí dentro, pero cada hora se sentía como una grieta que se abría en mi cabeza. Empecé a escuchar cosas. No voces. Más bien pensamientos que no eran míos. Frases que se repetían sin sentido. No salgas del barril, no los mires, no recuerdes. Intenté taparme los oídos, pero el ruido estaba dentro. Una tarde, escuché golpes en la madera. Pensé que era el señor Barriga, como siempre, para cobrar la renta. Pero esta vez los golpes no venían de afuera. Venían desde dentro del barril.
Desde el fondo, como si hubiera algo enterrado ahí que quería subir. Toqué el fondo con las manos, y la madera estaba fría, húmeda, respirando. No sé cómo puede respirar la madera, pero la mía lo hacía. Cuando volví a salir, todos seguían en los mismos lugares. Pero algo había cambiado. El profesor Girafales ya no tenía rostro. Don Ramón estaba mirando una pared sin fin. La Chilindrina jugaba con una cuerda que parecía hecha de cabellos. Kiko ya no reía. Fue entonces que supe que ya no estaba en la vecindad. O tal vez sí, pero en una versión que solo existía en mi cabeza. A veces pienso que tal vez morí hace mucho y no lo sé. O que todos murieron, y yo soy el último que sigue soñando con ellos. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué sigo sintiendo miedo? El miedo no pertenece a los muertos. Esa noche escuché de nuevo el eco. Pero ahora decía mi nombre. No Chavo, sino algo más largo, una palabra que no entendí, pero que me heló la sangre. Sentí que si la repetía, algo dentro de mí se rompería para siempre. Así que me quedé en silencio. Silencio. Ese fue el momento en que comprendí que el verdadero ruido en la vecindad no eran las risas, ni los gritos, ni los pleitos. Era el silencio. Porque en el silencio, todo lo demás sigue hablando. Y en ese silencio, yo empecé a escucharme a mí mismo. Pero no era mi voz. Desde aquella noche en que el eco pronunció mi nombre, algo cambió para siempre. No fue un ruido cualquiera. Era como si una parte de mí que había estado dormida se hubiera despertado y ahora me mirara desde adentro, con una calma que no era humana. Desde entonces, el silencio ya no era solo silencio. Se volvió una respiración, un pulso, una espera. Durante los días siguientes, la vecindad dejó de comportarse como recordaba. El sol llegaba más tarde. A veces no llegaba. El aire olía distinto, a hierro, a polvo húmedo, como si alguien hubiera cerrado el cielo con llave. Yo salía del barril y veía las mismas cosas. Don Ramón fumando sin moverse, la Chilindrina mirando hacia un punto fijo, Kiko abrazando su pelota como si fuera un animal dormido. Pero si los miraba demasiado tiempo, los bordes de sus cuerpos se movían, como si estuvieran hechos de niebla. Una tarde traté de hablarle a don Ramón. Le dije algo sobre la renta, solo para romper el silencio, pero no respondió. Su cigarro se consumía, aunque no había fuego. El humo se movía, pero no se desvanecía. Flotaba en el aire, quieto, como si el tiempo se negara a seguir. Esa quietud me empezó a doler. No sabía que el silencio podía doler, pero dolía. Era como una presión detrás de los ojos, como si el aire me empujara hacia adentro. Volví al barril. Pensé en dormir, pero ya no sabía si dormía o solo cerraba los ojos. Empecé a escuchar cosas detrás de las paredes de madera. Golpes leves. Susurros. Pasos pequeños. Como si alguien viviera dentro del barril, pero más adentro de donde yo podía alcanzar. Una noche decidí escuchar. Me acerqué al fondo del barril, apoyé la oreja y esperé. Y oí algo. Una respiración. Lenta. Rítmica. No era mía. No sé cuánto tiempo pasé así, escuchando. Pero cada segundo hacía que esa respiración se mezclara más con la mía, hasta que ya no pude distinguir cuál era cuál. Me di cuenta de que, si dejaba de respirar, el sonido seguía. Como si el barril mismo lo hiciera por mí. Entonces oí algo nuevo. Palabras. Apenas un murmullo, pero reconocí algunas. No mires, no recuerdes, no existe. Repetidas una y otra vez, hasta que sonaban como una canción que se aprende sin querer. A la mañana siguiente salí y la vecindad estaba diferente. Las puertas estaban más cerca, las paredes más altas. El pasillo parecía inclinarse hacia un punto en el centro, como si la vecindad entera se estuviera doblando sobre sí misma. Caminé hacia la fuente, pero ya no había agua. Solo un hueco oscuro, profundo, sin fondo. La Chilindrina estaba junto al borde, mirando hacia abajo. No parpadeaba. La llamé. No respondió. Me acerqué un poco más y vi mi reflejo en el hueco. Pero no era un reflejo completo. No tenía ojos. Corrí. No sé hacia dónde. Solo corrí. Toqué la puerta de doña Florinda. Estaba abierta. Dentro, el olor era pesado, denso, como de flores podridas. En la mesa había una taza de café que aún humeaba, pero el vapor se movía hacia abajo, no hacia arriba. Y en la pared, escrita con algo que parecía sombra, una frase.
Ya no hay visita. El profesor Girafales no estaba. O quizás sí, pero en partes. Su sombrero colgaba del perchero, su maletín en el suelo, abierto. Dentro no había libros, sino papeles en blanco. Todos iguales. Todos con una textura que se movía, como piel respirando. Salí y el aire estaba más espeso. Cada paso sonaba como un golpe en el agua. El eco ya no venía de lejos, sino que se metía en mi cabeza, como un pensamiento que no podía borrar. Empecé a pensar que tal vez nunca había existido nadie más. Que todos eran sombras de mi mente, recuerdos que se repetían porque yo los había imaginado así. Tal vez yo era el eco. Esa idea me asustó. Quise convencerme de que no era cierto, de que había algo real todavía. Pero entonces oí risas. No risas alegres. Eran risas huecas, deformadas, como si vinieran de las paredes. La chilindrina reía sin sonido, moviendo solo la boca. Kiko giraba sobre sí mismo, como un trompo sin cuerda. Don Ramón no tenía rostro. Regresé al barril. Cerré la tapa. Adentro, todo estaba en calma. Solo se oía mi respiración, y la otra. No sé cuánto tiempo pasó. Los días dejaron de tener color. Me di cuenta de que no comía, ni dormía, ni tenía hambre. Solo escuchaba. El barril respiraba más fuerte, casi al ritmo de un corazón. A veces, cuando apoyaba la cabeza contra la pared, sentía que algo golpeaba desde dentro, pidiendo salir. Y entonces empecé a recordar cosas que no sabía que había olvidado. Recordé haber llegado a la vecindad, pero no recordé cómo. Recordé jugar con Kiko, pero no su cara. Recordé llorar, pero no el motivo. Me di cuenta de que mi mente tenía huecos. Agujeros que se tragaban los recuerdos como la fuente se tragó el agua. Y dentro de esos huecos, algo murmuraba. Algo que decía que debía mirar más adentro. Que la respuesta no estaba afuera, sino en mí. Pero yo no quería mirar. Intenté salir del barril una noche, pero la tapa no se movía. La empujé con todas mis fuerzas, pero parecía pegada. O tal vez era el barril el que no quería dejarme ir. Grité, y el eco respondió con mi misma voz, pero más baja, más cansada. Quédate, dijo. Aquí estás a salvo. No sé si era el barril o mi mente. Ya no había diferencia. Empecé a contar mis respiraciones para no pensar. 1, 2, 3. Pero cada vez que contaba, una voz añadía un número más, uno que yo no decía. Llegué hasta 100, y la voz seguía. Hasta que los números se volvieron palabras. Hasta que las palabras se volvieron imágenes. Vi los rostros de todos ellos, pero no como los recordaba. Eran pálidos, distorsionados, como retratos dibujados sobre agua. Y todos me miraban, sin ojos, con una sola expresión. La de algo que espera que entiendas. Y creo que entendí. Entendí que tal vez yo no vivía en la vecindad. Que tal vez la vecindad vivía en mí. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tiempo ya no es algo que exista aquí. A veces siento que ha pasado un día, a veces 1000. El aire tiene el mismo peso, las mismas voces escondidas, los mismos ecos que se arrastran por las paredes del barril. Hay momentos en que creo haber salido. Siento mis pies sobre el suelo del patio, escucho el chirrido del portón, huelo el pan que doña Florinda hornea para Kiko. Pero luego parpadeo y sigo dentro. Es como si la vecindad solo existiera en los segundos que dura un pensamiento, y después se disuelve en la madera húmeda que me rodea. Últimamente, cuando cierro los ojos, veo luces. No luces de verdad, sino formas que se mueven detrás de los párpados. Son como rostros que se deshacen antes de formarse por completo. A veces creo ver el de la chilindrina, otras el de Don Ramón. Pero siempre se distorsionan, como si una corriente invisible los estirara. He intentado recordar cómo era antes. Antes de todo esto. Pero cada vez que lo intento, las imágenes se mezclan con otras que no reconozco. Veo pasillos que no pertenecen a la vecindad, habitaciones que nunca visité, personas que me miran como si me conocieran, aunque yo no los conozca. Empiezo a pensar que tal vez nunca fui un niño. Tal vez siempre fui esto. Un pensamiento que se repite dentro de un barril que no tiene fin. Una noche, el silencio cambió de tono. Sí, cambió de tono. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más profundo. Me quedé quieto, respirando con cuidado, y sentí algo diferente. El silencio ahora tenía pasos. No los oía con los oídos.
Los sentía dentro del pecho, acercándose desde un punto que no tenía dirección. Intenté no moverme. Pero los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Y algo, muy suave, susurró. ¿Por qué sigues mirando? Quise girarme, pero no pude. No porque tuviera miedo, sino porque sentí que, si lo hacía, el barril se rompería y todo lo que contenía, yo incluido, se disolvería en la nada. Entonces comprendí algo que me asustó más que todo lo demás. El barril no era mi refugio. Era mi cuerpo. Sí, mi cuerpo. No de madera, sino de límites. Un cuerpo que me contenía, que me impedía desbordarme en el espacio. Por eso, cada vez que trataba de salir, sentía que me faltaba algo. No era el aire lo que necesitaba. Era la forma. A partir de esa noche, empecé a escuchar una voz con más claridad. Ya no era el eco. Era algo distinto. Una voz sin sonido, hecha de pensamiento. Decía que todos los demás estaban dentro de mí. Que no existía Don Ramón, ni Kiko, ni la Chilindrina. Que yo los había inventado para no estar solo. Y, por un momento, le creí. Recordé los días en que me reía con ellos. Las veces que me regañaban, las veces que comía pan con jamón imaginario. Todo eso podía ser un sueño repetido, una historia que mi mente inventó para tener sentido. Porque ¿qué hay más cruel que el vacío? Pero entonces algo en mí se reveló. Si todo era mi invención, ¿por qué no podía cambiarlo? Intenté imaginar la vecindad llena de vida, con risas, con ruido, con sol. Nada cambió. Intenté imaginar a Don Ramón sonriendo. Nada. Intenté imaginar a Kiko llorando. Nada. Era como si el sueño ya no me perteneciera. Como si la historia siguiera contándose sola, sin mí. Y ahí empecé a sospechar que yo no era el que soñaba, sino el que estaba siendo soñado. Desde entonces, el barril ya no me deja en paz. Siento sus latidos. Sí, late. Como si tuviera un corazón propio. A veces, cuando apoyo la mejilla contra la pared, siento un ritmo constante, más lento que el mío, pero seguro. Y en cada latido, algo dentro de mí responde, como si ambos compartiéramos la misma sangre. He dejado de comer, pero no siento hambre. He dejado de dormir, pero no siento sueño. Solo escucho el corazón del barril, y el mío, y el eco que los une. Una vez, escuché la voz de Doña Clotilde. No sé si era ella o un recuerdo. Me llamó niño, con ternura, con esa voz cansada que tenía cuando me ofrecía pan. Pero esta vez, su voz venía desde adentro, no desde afuera. Dijo: ya no busques. No hay nadie más. Quise responderle, pero al hacerlo sentí que mi lengua era pesada, como si no me perteneciera. Mi voz sonó ajena, hueca. Y entonces comprendí que, poco a poco, estaba desapareciendo de mí mismo. A veces miro mis manos. Se ven normales, pero si las observo demasiado, se desdibujan. Pierden contorno, se vuelven sombras. Y debajo de ellas hay algo que se mueve, algo que respira, algo que no tiene nombre. Anoche soñé, o tal vez no fue un sueño, que salí del barril y la vecindad estaba vacía. Completamente vacía. Las puertas abiertas, los cuartos oscuros, las paredes cubiertas de un polvo gris. En el centro del patio, donde antes estaba la fuente, había otro barril. Igual al mío. Me acerqué. Y oí lo mismo que siempre escucho dentro del mío. Respiración. Pero no era mi ritmo. Era otro. Más lento. Más profundo. Entonces entendí que ese barril también estaba vivo. Y que dentro había otro yo. O tal vez el verdadero. No me atrevía a abrirlo. Porque si lo hacía, temí descubrir que yo no era el que estaba afuera, sino el que siempre había estado dentro. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo ese otro barril. Más cerca. Cada noche más cerca. Hasta que llegue el momento en que ambos se toquen. No sé qué pasará cuando eso ocurra. Pero el eco me lo repite cada noche. Cuando se unan, dejarás de mirar. A veces creo que la vecindad se cansa de mí. No lo digo por enojo, sino porque puedo sentirlo. Las paredes respiran con impaciencia, los pasillos se alargan como bostezos interminables, y las puertas se cierran cuando intento pasar. Es como si todo aquí estuviera vivo, pero aburrido de tenerme dentro. Ya no escucho la voz que me decía qué hacer. O, mejor dicho, ya no la oigo desde fuera. Ahora vive en mi cabeza. Habla con mi tono, usa mis pensamientos. A veces me dice que abra los ojos. A veces que los cierre.
A veces, simplemente, se ríe. He notado algo. Cada vez que cierro los ojos, los demás vuelven. No como antes, claro. Pero vuelven. Primero fue Kiko. Lo vi frente a mí, con su pelota en brazos. Pero su cara no tenía expresión. Ni tristeza, ni alegría, ni enojo. Era una máscara inmóvil, como si alguien la hubiera dibujado a lápiz y luego la hubiera borrado a medias. Intenté hablarle. Mi voz sonó extraña, rota, como si viniera desde el fondo de un túnel. Kiko giró la cabeza lentamente, demasiado lento, y me observó con algo que parecía curiosidad, o tal vez hambre. Entonces comprendí que no era él. Era la parte de mí que envidiaba. La que quería tener algo, aunque no supiera qué. Después vino la Chilindrina. Apareció en un rincón, saltando la cuerda. Pero la cuerda no hacía ruido al golpear el suelo. Se movía, sí, pero el aire no vibraba. Era un movimiento sin sonido, sin tiempo. La cuerda pasaba una y otra vez, y cada salto era igual al anterior, como si estuviera atrapada en una repetición infinita. Cuando se detuvo, me miró, y en sus ojos había un reflejo. El mío. Pero en ese reflejo yo no tenía rostro. Ella representaba algo que había olvidado. Quizás la inocencia, o la costumbre de fingir que la pobreza no dolía. Ahora, verla saltar me resultaba insoportable. Don Ramón llegó después. No caminó. Simplemente estaba ahí. Sentado, con la cabeza gacha, los codos sobre las rodillas. No fumaba. Solo respiraba despacio, como si el aire le pesara. Intenté acercarme, pero cada paso que daba lo alejaba más. La distancia no era física. Era algo que me separaba por dentro. Cuando por fin llegué a su lado, levantó la cabeza. Y su rostro no tenía ojos. Solo dos sombras profundas, húmedas, que parecían absorber la luz. No pude soportarlo. Corrí hacia el barril, pero el barril no estaba donde lo había dejado. En su lugar había un hueco. Un hueco perfectamente redondo, oscuro, sin fondo. Y dentro de ese hueco, respiraba algo. Esa noche no dormí. Ni siquiera me atreví a cerrar los ojos, por miedo a que volvieran. Pero el cansancio me venció. Y cuando desperté, ya no estaba en el patio. Estaba en otro lugar. Una vecindad sin color. El suelo era gris, las paredes eran sombras, y el cielo. No había cielo. Solo una luz blanca que no venía de ningún lado. Caminé. Las puertas estaban abiertas, pero ninguna conducía a nada. Al asomarme, solo había versiones más pequeñas de la misma vecindad, una dentro de otra, como muñecas vacías. En una de esas puertas vi a doña Florinda. Lustraba una taza con un trapo que no se ensuciaba. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Cuando levantó la vista, sonrió. Pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que sabía más de mí que yo mismo. Comprendí que no era ella. Era el juicio. Era la parte de mí que buscaba culpables, que necesitaba castigar a alguien para no sentirse solo. El profesor Girafales estaba detrás de ella, observándome con una mirada tan fija que me dolió. No hablaban. Nadie hablaba. Y sin embargo, podía escuchar sus pensamientos como si fueran los míos. El niño está roto. El niño nunca existió. El niño mira lo que no debe mirar. No supe si huía o si me movía en círculos, pero terminé otra vez frente al hueco del barril. Y ahí estaba. El otro yo. El que vi la última vez. No se movía. No respiraba. Solo me observaba con una calma insoportable. Y entonces oí el eco, por primera vez con claridad. No desde fuera, ni desde dentro. Desde todas partes. Decía. Uno de los dos debe cerrar los ojos. Solo uno. No entendí. Quise hablar, pero el otro yo movió los labios al mismo tiempo. Dijo lo mismo que yo, con el mismo tono, con la misma voz. Hasta que sus palabras se adelantaron a las mías, como si supiera lo que iba a decir antes de que lo pensara. Me di cuenta de que era yo, pero también de que no lo era. Era mi reflejo. O el eco que había aprendido a existir cuando yo callaba. Y en ese momento, todo se volvió claro. La vecindad no era un lugar. Era una mente. Una mente que me contenía, que me soñaba, que repetía los mismos gestos y los mismos rostros para mantener la ilusión de que algo vivía ahí. Yo era parte de ella. Una pieza que había empezado a notar las grietas. El eco volvió a hablar.
Cuando los dos despierten, el sueño termina. No sé qué quiso decir. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, el otro yo se acerca más. Lo siento respirar al mismo ritmo. A veces creo que lo escucho reír. O tal vez llora. Es difícil distinguirlo, porque el sonido de la risa y el llanto es casi el mismo cuando proviene del miedo. Y lo peor es que, poco a poco, no sé cuál de los dos soy. No recuerdo cuándo dejé de dormir. O si alguna vez dormí de verdad. La diferencia entre estar despierto y soñar ya no existe aquí. Todo ocurre al mismo tiempo, como si el día y la noche fueran una sola respiración. El otro yo sigue ahí. Siempre de pie, frente al hueco donde antes estaba mi barril. A veces creo que se mueve, pero solo cuando no lo estoy mirando. Cuando fijo la vista, permanece inmóvil, sonriendo con esa expresión que no pertenece a ningún rostro. He intentado hablarle. No responde. Pero cada palabra que digo rebota en las paredes y vuelve más tarde, cambiada, más vieja, como si el eco envejeciera las frases antes de devolverlas. Lo escucho decir cosas que yo no dije, aunque suenen exactamente con mi voz. Me pregunta cosas que no recuerdo haber pensado. Y cuando guardo silencio, el eco sigue hablando. Ya no puedo distinguir si el eco soy yo o si yo soy el eco. La vecindad también está cambiando. Las puertas se doblan hacia adentro, como si fueran de papel. Los muros se arquean, respirando. Y los techos laten, lentos, como corazones cansados. Camino por los pasillos y cada paso deja una huella de sombra. Detrás de mí, las huellas se mueven. No desaparecen. Caminar se ha vuelto peligroso. Cada vez que lo hago, dejo un pedazo de mí en el suelo. Si sigo, pronto no quedará nada. Una vez me crucé con algo que parecía Don Ramón. Estaba en el rincón donde solía dormir, pero su cuerpo era solo un contorno. Adentro no había nada. Solo polvo suspendido, moviéndose despacio, como si respirara por costumbre. Lo saludé. Y, por un instante, me pareció que quería responder. Pero lo único que salió de su boca fue un murmullo. El niño debe cerrar los ojos. Todos repiten eso. En cada sombra, en cada respiración del barril, lo escucho. Una orden suave, insistente, como una canción que se pega al pensamiento. A veces pienso que si cierro los ojos, todo se detendrá. Pero también creo que, si los cierro, el otro yo los abrirá. Y entonces será él quien vea. Y si él ve, yo dejo de existir. La chilindrina volvió a aparecer anoche. No saltaba la cuerda esta vez. Solo estaba ahí, sentada, mirando mis manos. Sus ojos ya no reflejaban nada, ni siquiera el vacío. Y su voz, cuando habló, fue la mía. ¿Quién de los dos es el verdadero? No supe qué responder. Porque en ese momento, el otro yo también habló, detrás de mí, con el mismo tono. Él no lo sabe. Giré. Y me vi. Pero no era mi reflejo. Era alguien que recordaba ser yo, con mis gestos, mis movimientos, mi miedo. Cada respiración que daba, él la repetía un instante después. Cada parpadeo, cada titubeo, era una imitación perfecta. Intenté retroceder, pero el suelo se volvió líquido. Las paredes del patio se curvaron hacia nosotros, como si el lugar entero quisiera vernos enfrentados. Y el eco, ese eco que me acompañaba desde el principio, empezó a multiplicarse. Ya no era uno. Eran miles. Miles de voces susurrando la misma frase, cada una con un tono diferente, cada una saliendo de una boca invisible. Uno de los dos debe cerrar los ojos. El otro yo levantó la mano. Su sombra se extendió hasta mis pies. Y sentí que algo dentro de mí se abría, como una grieta. No de dolor, sino de comprensión. Comprendí que no existíamos dos. Solo uno. Pero dividido por el miedo. El miedo era lo que había creado el reflejo, lo que había mantenido viva a la vecindad, lo que había dado forma a los rostros de todos ellos. No eran personas. Eran partes mías que se negaban a desaparecer. La chilindrina era la niñez. Don Ramón, la tristeza. Doña Florinda, la culpa. Kiko, la envidia. El profesor, el deseo de entender. Todos ellos vivían dentro del mismo hueco que ahora llamaba mi casa. Y el barril. El barril era mi mente. El único lugar donde esas voces podían seguir existiendo. Cuando entendí eso, el otro yo dejó de moverse. Sus bordes comenzaron a deshacerse, como humo en el aire. Se inclinó hacia mí, muy despacio, y susurró.
Entonces despierta. Y todo se volvió negro. Pero no un negro normal. Era un negro que tenía peso, textura, sonido. Podía sentir cómo se movía dentro de mi cabeza, llenando cada espacio donde antes había ruido. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez todavía sigo ahí. Porque incluso en este silencio, puedo oír la vecindad. Lejos, casi olvidada, pero viva. Los pasos, las risas, los pleitos. Todo sigue repitiéndose, una y otra vez, como si yo nunca hubiera entendido nada. Tal vez ese es el castigo. O la recompensa. El eco vuelve a hablar de vez en cuando, con voz cansada, casi humana. Dice que falta poco. Que el ciclo está por cerrarse. Que pronto llegará el momento de mirar de verdad. Y yo no sé si eso significa abrir los ojos. O cerrarlos para siempre. El eco ha cambiado. Ya no repite mis palabras. Ahora las completa. Antes hablábamos igual, con la misma voz, los mismos silencios. Ahora, cuando yo callo, él sigue hablando. Y cuando habla, entiendo cosas que antes no podía comprender. He llegado a pensar que el eco no era un enemigo. Era mi pensamiento tratando de volver a mí. Un pensamiento que se extravió en los pasillos de la vecindad y tardó toda una vida en regresar. La vecindad está casi vacía. Las puertas, torcidas. Las paredes, agrietadas. El aire ya no tiene olor. Solo un zumbido constante, como el de una televisión sin señal. El otro yo ya no está. O tal vez sí, pero disuelto. Lo siento en cada rincón, en cada grieta, como si se hubiera mezclado con el lugar. A veces pienso que eso era lo que tenía que pasar desde el principio. Que yo y él fuéramos lo mismo. Que la vecindad y mi mente fueran una sola cosa. Un espacio cerrado donde el tiempo se dobla y los recuerdos se confunden con la realidad. Ya no tengo hambre. Ya no tengo sueño. Ni siquiera miedo. Solo una calma que no sé si es alivio o resignación. Me siento en el centro del patio. El sol no brilla, pero hay una luz blanca que viene de todas partes. No hay sombras. Nada proyecta sombra aquí. Y en la ausencia de sombras, uno empieza a olvidar qué parte es real. Entonces lo entiendo todo. El barril nunca fue mi refugio. Fue mi frontera. El límite entre lo que recordaba y lo que no quería recordar. Cada vez que me escondía ahí, lo hacía para no mirar lo que estaba afuera. Pero lo que estaba afuera era yo mismo, multiplicado, distorsionado, disfrazado de vecinos que solo existían en mi cabeza. Cada gesto de ellos era un pensamiento mío, atrapado en un ciclo interminable. Y cuando dejé de creer en ellos, el mundo se desmoronó. Ahora todo está en silencio. Pero no un silencio vacío. Es un silencio lleno, denso, que respira conmigo. Y dentro de ese silencio oigo mi voz por última vez, sin eco, sin desdoblarse. Dice: ya puedes mirar. Levanto la vista. El cielo, si todavía puede llamarse así, está lleno de formas que se mueven lentamente, como recuerdos flotando. Veo a la Chilindrina sonreír, y por un instante parece real. Veo a Kiko, con su pelota, riendo de nuevo. Veo a Don Ramón, fumando tranquilo bajo el sol. Doña Florinda, el profesor, todos. Todos ahí, como si nada hubiera pasado. Pero algo es distinto. Ellos no me miran. Y yo tampoco siento que esté ahí del todo. Es como si los estuviera viendo desde fuera, como si fueran una historia que alguien más recuerda. Una historia que se repite para que no desaparezca. Empiezo a entender. Yo ya no soy el niño del barril. Soy lo que queda de su pensamiento. El residuo de una conciencia que se aferró tanto a la soledad que se volvió parte de ella. Tal vez el niño existió alguna vez. Tal vez jugó, rió, soñó. Pero el eco que hablaba dentro del barril era todo lo que quedó cuando el mundo siguió sin él. Y ahora ese eco, cansado, finalmente se apaga. No hay final glorioso. No hay salvación. Solo el descanso de dejar de pensar. Antes de que todo se disuelva, miro por última vez el patio. El aire parece flotar. Las voces regresan, pero ya no me pertenecen. Son recuerdos de una vida que nunca fue mía, pero que aprendí a soñar con cariño. Y entonces cierro los ojos. No por miedo, sino porque ya no hay nada más que ver. La luz blanca lo cubre todo, como una pared de calma infinita. Y el eco, mi viejo compañero, susurra una última frase antes de desvanecerse. Ya no queda nadie que escuche. Después de eso, no hay sonido.
Ni barril. Ni vecindad. Ni yo. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parece estar vivo. El silencio que llega cuando por fin alguien deja de buscarse. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.